27 de agosto del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Pablo Dávila, consejero de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Vamos a hablar sobre la destitución de la Corte Constitucional y el mandato de la consulta popular. Una evaluación a la actuación de la Corte, el incumplimiento de funciones, la ausencia de transparencia, demoras en el trámite de causas, la falta de independencia de la función ejecutiva y la carencia de legitimidad. La nueva Corte. Además, Silvana Vallejo, directora general del CERCOP. Aproximadamente al 6% del PIB llega el monto de la contratación a través del CERCOP. La experiencia de malas prácticas en una década y la necesidad de suprimir estos regímenes especiales que favorecieron la falta de competitividad y la contratación a dedo, inflando los costos y sobreprecios. Y además nos acompañará Alberto Bajic, ex vicepresidente de la República y analista económico. Reducir el déficit fiscal suprimiendo instituciones. ¿Se eliminan membretes o realmente se suprimen gastos? Se aumenta el bono de desarrollo humano, pero se eliminan gastos superfluos. ¿Hay correspondencia para bajar el gasto o son solo medidas de imagen? Lo vamos a analizar. Bueno, el presidente Lenín Moreno dio un paso significativo de definición política al dejar el grupo ALBA, la Alternativa Bolivariana para América, fundada en La Habana en diciembre del 2004 por Hugo Chávez y Fidel Castro, como respuesta a la iniciativa del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, promovida por Estados Unidos. Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Estefi. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Noviembre de 2005. Mar del Plata, cuarta cumbre de las Américas y afuera la contracumbre de los pueblos donde Hugo Chávez con Diego Maradona, los piqueteros y las Madres de Mayo mandó el ALCA al carajo. Este fue el folclórico final del ALCA, lanzada por Bush padre en 1994. Había corrido mucha agua bajo los puentes, desde la caída del muro de Berlín, el colapso del Imperio Soviético, la muerte política del comunismo y el auge de políticas económicas neoliberales que alcanzaron con Menem en Argentina y Fujimori en el Perú momentos de éxtasis con el imperio, que según Guido Di Tella, canciller de Menem, eran relaciones carnales. Pero les llegó su turno pues a Menem, Fujimori y Mahuat con soplanadora, y casi no quedó nada de la euforia neoliberal, con los argentinos buscando comida en la basura, los peruanos procesando penalmente a su mejor presidente de todos los tiempos y el Ecuador en media calle sin moneda. El caracazo de 10 años antes, de Chávez contra Carlos Andrés Pérez, fue un campanazo que la fiesta neoliberal no escuchó. Noviembre de 2015, Mar del Plata, fue la consagración de Hugo Chávez, que con el apoyo de Lula y Kirchner del Mercosur, dentro de la cumbre, velaron al cadáver del ALCA junto a Bush hijo. El imperio continuó su camino y completó el ALCA con los TLC en Centroamérica, Chile, Perú y Colombia, mientras decidieron quedar afuera los andinos Bolivia, Ecuador y Venezuela y los 4 del Mercosur, que no tienen acuerdos de libre comercio con nadie. La definición ideológica fue muy clara. Los neoliberales y socialistas democráticos vegetarianos por un lado y los neocomunistas y socialistas carnívoros de Estado por otro. Pero al grupo tirapiedras del ALBA no entraron Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú ni Uruguay. Y en diciembre de 2009, Rafael Correa, después de ser reelegido en una sola vuelta, ingresó al ALBA y dejó clara la orientación socialista de su autocracia populista. Entonces, al dejar ahora el ALBA, queda claro el socialismo vegetariano democrático de Lenín Moreno para Alianza País, que tiene el reto de reencaucharse luchando contra la corrupción con diálogo y prácticas democráticas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Pablo Dávila, consejero nacional de Participación Ciudadana Transitorio. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinargote, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana viene de destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Según el artículo 431 de la Constitución, inciso primero, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político, aquí no hubo juicio político, ni podrán ser removidos por quienes los designen. Y de acuerdo al inciso tercero, su destitución será decidida por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál fue el fundamento constitucional para su destitución? Si según la Constitución únicamente ellos mismos se pueden destituir. En esencia, Alfredo, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha aplicado una facultad y una potestad fruto de la atribución extraordinaria que le dio el pueblo ecuatoriano a través de consulta popular. Ahora, esta facultad extraordinaria termina o tiene como consecuencia jurídica la cesación o la terminación anticipada de funciones que no está previsto en el artículo 431 que usted ha leído y responde a un proceso que tampoco está previsto en dicho artículo. Ese proceso es una evaluación independiente de varios factores avalados por estándares internacionales para el cumplimiento o definir el incumplimiento de las funciones de los jueces constitucionales. Como usted ha definido, el artículo 431, en resumen, se refiere a 3 situaciones particulares. El juicio político, que nosotros no hemos hecho, la remoción, que nosotros tampoco hemos hecho, y finalmente la destitución, que tampoco hemos hecho. Lo que el Consejo Transitorio ha hecho es evaluar y fruto de ese proceso de evaluación, de la valoración del cumplimiento o incumplimiento de las funciones, el Consejo ha decidido la terminación anticipada de las funciones de los jueces de la Corte Constitucional. Ahora, aclarado esa distinción importante, lo que es importante también resaltar respecto de la competencia es que el Consejo Transitorio en ningún momento se extralimitó en la aplicación de sus atribuciones previstas en el anexo 3. El pueblo ecuatoriano resolvió darle al Consejo la potestad de evaluar a todas las autoridades que fueron designadas por el Consejo cesado. Nunca se aclaró o se especificó y se dijo que tenían que ser exclusivamente las autoridades designadas de manera directa por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se refiere a todas las autoridades. Y finalmente... Pero hay un asunto también, perdón, que es decir que el poder constituyente de la consulta popular está por encima de los poderes constituidos de la Constitución. Pero no se necesita de una constituyente entonces para proceder. El proceso de constituyente sería indispensable si lo que se busca es modificar la estructura del Estado. El anexo 3 lo que dio es una potestad de evaluación de un poder constituido y eso es lo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha hecho. En esencia, doctor Pinargote, para conocimiento del país, si es que hubiese una sola duda respecto del mecanismo de evaluación que puso en marcha el Consejo, tendría que interpretarse la Constitución en los términos que manda la misma Constitución. El artículo 427 establece con total claridad cómo debe interpretarse la Constitución y ahí se señala por regla general que los artículos de la Constitución tienen que aplicarse de la manera que más viabilice la aplicación integral de la Constitución y en caso de duda, si es que existiera alguna consideración respecto de la aplicación de las normas, la interpretación de las normas constitucionales, lo que debe prevalecer es la intención del constituyente. Y la intención Pero también dice la Constitución en este caso, que el único que puede interpretarla es la Corte Constitucional, que solamente ellos se pueden destituir, que solamente ellos autorizan constituyentes, que solamente ellos autorizan consulta popular. En este caso autorizaron la consulta popular y la consulta popular terminó con ellos. Perdón, doctor Pinargote, pero creo que ahí amerita una explicación importante. La Constitución en el artículo 436 establece, es verdad, que la Corte Constitucional es el órgano de máxima interpretación constitucional, de control constitucional y de administración de justicia constitucional, pero no dice que es el único órgano de interpretación constitucional. Al contrario,
el artículo 11 y el artículo 426 de la Constitución establecen que todo funcionario público y toda autoridad pública tiene la obligación de aplicar las normas constitucionales inmediatamente e interpretarlas en los términos que establece la Constitución. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio somos funcionarios públicos y como funcionarios públicos estamos obligados a aplicar la Constitución y a interpretarla de la manera que más viabilice la aplicación y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales y la voluntad del constituyente. El anexo 3, para concluir esta reflexión, si usted me permite, es y tiene el mismo valor que la Constitución, es parte de la Constitución y tiene el mismo valor. Es más, hay una sentencia interpretativa de la misma Corte Constitucional que establece que el régimen de transición tiene incluso una aplicación específica para los procesos precisamente de transición. Por tanto, aquí no cabría establecer una diferencia en jerarquía de la Constitución versus el régimen de transición. Tienen exactamente el mismo valor y nuestra obligación es aplicarlo para garantizar la voluntad del pueblo. Bueno, esto está claro. Ahora, pero entre los motivos del cese se indicó el incumplimiento de funciones. ¿En qué áreas? Nosotros evaluamos varios parámetros. El primero era la legitimidad del cargo, que está relacionado a la independencia en el cumplimiento de sus funciones. Desafortunadamente para el país es evidente que los 9 magistrados de la Corte Constitucional tenían vínculos con el régimen ejecutivo anterior que no le hubieran permitido, como los hechos demostraron, precisamente administrar justicia y garantizar seguridad jurídica en materia constitucional. En segunda instancia se valoró el cumplimiento de la ley al cumplir las funciones por parte de los jueces y diversos casos que se tramitaron y se manejaron en la Corte Constitucional demuestran, al menos en el manejo de los tiempos y en la independencia, que desafortunadamente los jueces no cumplieron con su trabajo. Si hay un elemento fundamental, Alfredo, en materia de justicia constitucional, es la celeridad en la garantía de los derechos para brindar seguridad jurídica a los ciudadanos. Permítame poner una cifra que habla por sí sola. En la Corte, en los despachos de los 9 jueces, nosotros terminamos evaluando la existencia de 3.187 causas represadas en los 9 despachos. Causas que existen desde el 2007. Hay más de 150 causas represadas del 2012, más de 400 causas represadas del 2015, 989 causas represadas en el 2017. Solo este dato permite establecer una falta de compromiso absoluto con la administración de justicia constitucional y una violación del derecho de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva que le correspondía velar a los jueces constitucionales. Pero la Corte que fue evaluada no responde por el 2007, en el 2008, en el 2009. O sea, ¿qué porcentaje de esas faltas le correspondían a ella? ¿Era el mismo estándar, el mismo nivel? Bueno, si nosotros juzgamos que la Corte fue designada en el 2012 y luego renovada parcialmente en el 2015, desde el 2012 los datos son los siguientes: 154 causas represadas, 221 en el 2013, 400 en el 2015, 784 en el 2016, 989 en el 2017. Todos esos son valores numéricos que indican cómo el trabajo estuvo represado. Y aquí hay un elemento fundamental adicional. Varios de los jueces en las audiencias de descargos y en sus escritos de descargos trataron de deslindar responsabilidad poniendo esto en manos del presidente de la Corte Constitucional. El país tiene que entender que en materia de administración de justicia constitucional, el impulso de los procesos corresponde a los jueces, por expresa disposición del artículo 104 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Lo que quiere decir es que los jueces tenían la obligación de velar porque los procesos se cumplan y porque todos ellos lleguen a feliz término, y eso no se cumplió conforme demuestran estas cifras. ¿Habrá una corte transitoria? ¿Cómo se debe elegir? Bueno,
Como usted comprende, Alfredo, todavía estamos en un proceso de impugnación. No debemos y no queremos adelantar criterio. Esperamos realmente que los jueces presenten sus recursos y puedan descartar lo que ha sido parte de la resolución del Consejo. Sin embargo, independientemente de ello, tenga la certeza que hay al menos dos parámetros que motivan cualquier decisión en el Consejo. Primero, que recuperemos la estabilidad en la administración de justicia constitucional, y segundo, que realmente haya un proceso de transición ordenado que le permita al país tener certeza y seguridad jurídica en la administración constitucional. Eso es nuestra prioridad, y la decisión que tomemos en caso de ser necesario velará por la implementación de esos dos principios. Pablo Dávila, consejero de Participación Ciudadana. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Estefi. Es tiempo de ir a una pausa, y cuando regresemos estará Silvana Vallejo, la directora general del CERCOP, el Servicio de Contratación Pública. Reformas a la contratación pública y sus viciados métodos impuestos y aprovechados por la corrupción. Regresamos, no se vayan. El presidente Moreno acaba de proponer que se restrinja la contratación directa o el uso del régimen especial. Y la razón es que en el anterior gobierno, cuando el régimen especial debía ser excepcional, en realidad el 50% de los recursos que usaron para contratación pública fueron asignados aprovechándose de ese régimen que prácticamente les permitía contratar a dedo. Silvana Vallejo, directora general del CERCOP, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias a usted por acompañarnos. Son las cifras que ha presentado el propio gobierno, que en la última década procesos sin concurso públicos por 18.000 millones de dólares. ¿Pudieron hacer evaluaciones sobre cuánto se perdió o cuánto se pagó de más? Precisamente, muchas gracias por su pregunta. Esto nos permite aclarar algunos detalles. En efecto, la Ley de Contratación Pública prevé básicamente dos regímenes, el régimen especial y el régimen común. A través del régimen especial, cada entidad contratante, y aquí permítame indicarles, son todas las entidades del Estado, es decir, tanto del gobierno, de GATS municipales, de GATS provinciales, entre todas las entidades, se escogió preferentemente un régimen especial cuando este debió haber sido utilizado extraordinariamente. Justamente el porcentaje, como usted muy bien lo indicó, fue utilizado más o menos un 50% en régimen especial y un 50% de régimen común, dando como resultado justamente que todas las contrataciones públicas realizadas en régimen especial tuvieran algunos problemas. Justamente uno de los problemas fue de que existieron únicos proveedores, el 73%. En contratación pública tuvo un solo proveedor, y esto también dio como resultado, pues hemos hecho un análisis del impacto que provocó esto, y como hubo una competencia restringida, esto significó que se afectara al menos en 1.400 millones de dólares si es que se utilizaban métodos competitivos. Ese fue el impacto directo. Claro, esa es una cifra alta, sobre todo lo que usted dice, un 73% con un solo proveedor, eliminando todo tipo de competencia que puede favorecer a mejores precios. Ahora, en este estudio del CERCOP que hicieron ustedes con el Banco Mundial, llegaron también a la conclusión de que hubo abusos, que hoy se podría estar hablando de este ahorro, de estos 1.400 millones, porque en el régimen especial pagaron mucho más de lo que hubiera sido en un régimen común o un régimen de competencia. ¿Y eso a qué nos lleva ahora como conclusión? Exactamente. Básicamente los precios que se utilizaron fueron más altos del que se hubiese hecho en contratación de régimen común. ¿Cuál es justamente lo que se tiene que hacer? El presidente ha sido muy claro: transparencia, concurrencia, trato justo, ¿qué es lo que manda precisamente la ley? Y esto hace que el CERCOP actúe. Por un lado, se está preparando, estamos ya casi listos con una propuesta de reforma integral a la ley de contratación pública, en donde se minimiza el uso del régimen especial. En ese sentido, también el presidente ha sido claro, por un lado. Por otro lado, nosotros estamos ampliando los controles en todos los procesos de contratación. Tenemos interoperabilidad con diferentes instituciones, donde nos permite capturar de manera automática donde existen únicos proveedores hasta que la entidad contratante pues así lo justifique. También hemos visto que existe también mucho desconocimiento por parte de los funcionarios que manejan la contratación pública. Eso nos llevó a que nosotros fortalezcamos lo que es la capacitación y la certificación del funcionario
funcionario público. No solamente saber la ley para poder contratar, se necesita saber cuándo hay que contratar, por qué hay que contratar, cómo hay que contratar, puesto que también de este estudio que lo realizamos con el Banco Mundial se desprende que las mayores contrataciones en el sector público se producen los 3 últimos meses del año, octubre, noviembre, diciembre, es decir, por tener rápido una ejecución presupuestaria, comprar, lograr el 100% de ejecución, y eso no nos lleva a generar ahorro. Se podría pensar que es por desconocimiento, porque no saben, o quizás porque lo saben y lo saben muy bien y saben que esas prácticas favorecen justamente esos casos de corrupción. Ahora, ¿qué monopolios pudieron identificar? Es decir, ¿dónde identificaron que este régimen especial impidió que las entidades y las empresas públicas de la función ejecutiva accedan a ofertas que promuevan más bien mejores servicios de calidad a menores precios? Porque estaban compitiendo, intentando ganar un concurso, cosa que no ocurre con esta contratación directa, como pasó en el sector asegurador, por ejemplo. ¿Dónde más? Exactamente. Creo que las mayores contrataciones directas se dieron en las interadministrativas, también es decir, en la compra de público a público, en donde se encontró un hueco en la ley. Es decir, de que cuando se compraba de público a público, como se sabe, no se presentan garantías, no se presentan largos procesos de contratación, pero aquí lo que se hizo es formar consorcios en donde la entidad proveedora pública se asociaba, por ejemplo, se consorciaba con un privado y la entidad pública contratante le contrataba. Esto se vio en varios procesos, en varios sectores, sectores eléctricos, sectores, por ejemplo, automotriz, en varios lugares. Nosotros por eso hemos actuado también en este sentido, hemos hecho convenios con la Fiscalía, con la Contraloría, y estamos actuando justamente para detectar la elusión en la compra pública o procesos de corrupción. Fruto de ello, por ejemplo, el día sábado, nosotros a través de un proceso cooperativo con la Fiscalía pudimos detectar en flagrancia a un funcionario público por delito de concusión, en donde nosotros actuamos y esta persona, por ejemplo, un funcionario público, estaba cobrando para contratos. Entonces nosotros estamos actuando ahí, hemos establecido un canal denominado alerta@cercop.gov.es y estamos dando justamente muestras de que estamos localizando. Respecto también a los monopolios que usted mencionó, sí, hemos identificado que existió una mala práctica. Si bien pudo haber existido un espíritu para apoyar a la empresa, no necesariamente la ley dice que se debe hacer reserva a una empresa en particular. Es reserva de mercado para un sector, como muy bien lo tienen en la economía popular y solidaria, las MIPYMES, los artesanos. Claro, una cosa es un sector y otra cosa es una sola empresa o un solo proveedor, como pasó. Ahora, ¿qué debería mantenerse con esta posibilidad de contratación en régimen especial o no es necesario? ¿Por qué pregunto? Porque el mismo gobierno hace poco, en 2017, dispuso incluso que dentro del régimen especial esté también no solo la compra de fármacos, sino que incluyó todos aquellos que sean considerados bienes estratégicos, que sean calificados como tales por la Autoridad Sanitaria Nacional. Ahora, ¿qué va a ser calificado como estratégico? ¿Qué sí podrían permitir que siga dentro de este régimen? ¿Es necesario o puede dejar la puerta abierta nuevamente para abusos? Exactamente, yo creo que hay que determinar qué es especial. Especial es una emergencia, es una urgencia, es cuando existe en el mercado, por ejemplo, la necesidad de contrataciones por temas de seguridad nacional, y se tiene que especificar claramente que a pesar de ser especial está sometido a generar competencia. Existen otros regímenes en este momento autorizados para régimen especial, que es, por ejemplo, para obras literarias, para lo que es comunicación, en donde estas actividades en su mayoría sí pueden ser planificados y donde sabemos que existen más proveedores y que no se necesita únicamente identificar a un solo proveedor. Entonces existen casos en los cuales es muy amplia la ley y existe necesidad de ser restringida justamente para evitar los abusos. Pudo haber tenido un buen objetivo, pero hubo mucho abuso y eso es lo que queremos justamente evitar. Claro, sobre todo porque cada uno hizo uso de la excepción que le permitía el régimen especial para así valerse de ello y contratar. Y para evitar estos casos de corrupción en que dieron a dedo un contrato o a un amigo, hacen que los requisitos para que encajen
finalmente sea solo una compañía o un proveedor al que le quieren dar el contrato el que puede calificar. Entonces, probablemente lo hacen para coger, o de hecho, lo hicieron para coger una comisión, un caso de corrupción, porque son dineros del Estado, porque quien gana el contrato asume esa comisión como parte de su costo y luego se ve reflejado en el precio de su producto final. Fácil, siempre es el pueblo el que paga los platos rotos. Entonces, la solución, transparentar también esa información. ¿Qué proponen? Porque ya hablaron de una reforma donde toda la información relacionada con los pagos recibidos por los contratistas y subcontratistas del Estado, movimientos financieros, tengan el carácter de público, que transparenten esa información. Exactamente. También nosotros estamos actuando en lo que se denomina el giro específico del negocio en las empresas públicas. Nosotros hemos retirado alrededor de 246 giros específicos del negocio. Nosotros hemos desarrollado una metodología para identificar, puesto que se necesita conocer cada bien y servicio que realmente pertenece al giro específico del negocio, por un lado. Por otro lado, en el CERCOV estamos incrementando los controles automáticos, como ya indiqué. También hemos legislado a través de resoluciones. Creo que las resoluciones más importantes son la resolución 84, en donde elimina justamente esta formación de consorcios o asociaciones para evadir el régimen común en las contrataciones interadministrativas, o la resolución 88, que hace que las entidades contratantes asuman su rol de poder identificar los precios de mercado para establecer un precio referencial, porque no solamente es que se contrata más alto, también a veces se establece precios referenciales mucho más altos que justamente en la puja no permite generar ahorros. La idea y la meta nuestra es generar un ahorro a final de este año entre 150 a 200 millones de dólares y en el 2019 un ahorro de 400 millones de dólares. La directora general del CERCOV, Silvana Vallejo, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted, 7:31. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya está en nuestros estudios Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República y analista económico. El examen a la factibilidad e impacto de las medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal y la necesidad de nuevo endeudamiento. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. Con Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, examinaremos las últimas medidas económicas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días a toda la teleaudiencia. Respecto a la reducción del tamaño del Estado, se establece la eliminación de 20 instituciones entre ministerios, institutos, agencias, empresas públicas, pero no se especifica la reducción de personal. ¿Qué significa esto? ¿Simplificación del organigrama y se disminuye el gasto? Si es que no hay una dramática reducción de personal, obviamente el gasto no va a descender en una forma contundente y se trataría simplemente de un nuevo organigrama del Estado. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes para que ese Estado que aumentó, el sector público que aumentó su participación de gasto de 22% del PIB a 42% del PIB en el gobierno de la familia Revolución Ciudadana, vuelva a la normalidad. El aumento del subsidio al bono de desarrollo humano a 53.000 adultos mayores para recibir el bono duplicado a $100 y la restitución del bono a 101.000 familias. ¿Cómo se lo financia? La financiación, Alfredo, aquí hay un error muy común que se comete, y es decir, cómo se financia. Si usted, Steffi y yo preparamos un caldo y usted echa 1 litro de agua, Steffi echa 1 litro de agua y yo echo 1 litro de agua, y después servimos ese caldo a los invitados, yo no puedo decirle a una persona, mire, esta parte del caldo es con el agua que la puso Alfredo Pinargote, esta parte del caldo es con el agua que la puso Steffi o yo. Ahí va todo. Al presupuesto del Estado ingresan hay muchas fuentes de ingreso y hay muchos egresos. Lo que importa es al final del día si todos esos ingresos y todos esos egresos cuadran, y si hay un déficit, saber que hay deuda y si se puede uno endeudar. Ahora, ese subsidio que es directo y a los pobres, a los que necesitan, es un subsidio por último justificable y no de un gran valor.
Hay otros subsidios, especialmente a los combustibles, que son gigantescos, que son subsidios que todo el Ecuador conoce, que aupan una gran sinvergüencería de llevar diésel en barcos para venderlo en alta mar. Cuando se mantienen esos subsidios, Alfredo, no solo que se le mete un golpe a la economía y a los pobres, porque esos son recursos que podrían usarse para atender necesidades. Bueno, ese es un asunto tan viejo y del cual no se ha vuelto a hablar hace como 10 años, porque la última vez que se declaró una emergencia nacional por el contrabando de combustible fue justamente al iniciar su gobierno Rafael Correa. Es un problema que todavía subsiste. Por supuesto, y hay una sola solución, que no exista diferencias de precio con el precio internacional, porque de existir va a haber el incentivo para que el diésel salga. ¿Qué es lo que falta? Una visión de conjunto, de entender, por ejemplo, que hay que ir a los organismos internacionales, pedir un gran crédito. Bueno, pero vamos con los subsidios primero. Acerca de los subsidios a los combustibles que cuestan 3.000 millones al año y la supresión del subsidio a la gasolina súper, ¿qué opina? Porque eso es lo que se ha hecho, como decir, una aspirina para el cáncer. Puntita. Una aspirina para el cáncer. Ese subsidio a la gasolina súper es un 10% del total del subsidio a los combustibles. Está en otra parte el grueso. La revisión del subsidio al diésel, que es la mayor parte relacionado con el transporte público y la producción, ¿el diálogo lo refrendará? ¿Terminará diciendo que mejor hay que continuar? ¿O solo quedará esto en las gasolinas? Hay dos aspectos, Alfredo. Uno, déjeme tratar este tema del diálogo. Nadie puede cuestionar la buena intención del presidente al dialogar. Nadie puede cuestionar que ha dado pasos en la dirección correcta. Nadie puede cuestionar que las últimas medidas van por el camino correcto. Estamos hablando de suficiencia, velocidad y profundidad. Pero el diálogo, que es saludable, puede ser fatídico en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en medio de una operación donde un médico está poniéndole una nueva válvula mitral, corrigiendo un problema en una operación de corazón abierto, no es dable que el médico salga a hablar con los familiares y decir qué les parece que debemos hacer. Si a un piloto se le van las dos turbinas de un avión, no es saludable que salga a la cabina a dialogar con los pasajeros para buscar un consenso de qué es lo que tiene que hacer. Es la obligación de ese médico y de ese piloto tomar decisiones. Lo fundamental en esas instancias no es dialogar, es actuar. Pero lo que pasa es que el país estuvo 10 años en que había un desprecio, una brutalidad contra todo aquel que hablaba algo que no le gustaba al gobierno. Entonces, el diálogo está funcionando en ese sentido. Lo que pasa es que hay el peligro de que el diálogo incluso dure hasta después de que se vaya Lenín Moreno, y eso le permite a él ir tomando las decisiones por tramos, porque estamos viendo que es poco a poco que se está avanzando. Alfredo, se ha dialogado suficiente y se sabe que esos subsidios hay que eliminarlos, que lo fundamental al eliminar esos subsidios es preocuparse de la terapia del dolor, de políticas compensatorias para que los pobres no sufran, como por ejemplo un subsidio directo, no indirecto como ahora, al transporte público, un mecanismo para que los sectores de exportación que generan una gran cantidad de empleo y divisas puedan tener la compensación al haber estado afectados por una subida de costos de 10 años de la familia Revolución Ciudadana que ha afectado a la producción exportable. Es decir, focalizar, producir el menor impacto focalizando, pero no pueden ser... Pero todavía queda la esperanza que en los 3 meses que le han dado al diálogo sobre los combustibles, algo se concrete sobre un asunto en que, como usted señala, ya se sabe qué es lo que hay que hacer. No es que se va a explorar lo que se va a hacer, sino que ya se sabe qué hay que hacer. Ya se sabe lo que hay que hacer y volvemos a insistir en que el Ecuador debe buscar un acuerdo ya con los organismos internacionales para tener ese soporte financiero que tanto se necesita para evitar que el ajuste que proviene fundamentalmente de 10 años de desbarajuste, porque no vamos a creer que la situación económica de hoy es Revolución Ciudadana. Pero ¿es el Fondo Monetario la única alternativa para canjear la deuda costosa en deuda barata?
es que la deuda costosa por deuda barata, Alfredo, es irreal creer que se la puede cambiar de la noche a la mañana. Hay una cosa que se llama riesgo país. Esa cosa que se llama riesgo país, que es la que fija si la deuda es cara o barata, tiene que ver con las cifras generales de la economía. Y las cifras generales de la economía no se van a arreglar mientras uno no tenga un acuerdo y un programa de largo plazo. Aquí lo hemos dicho tantas veces, Alfredo, con usted, y lo hemos dicho en tantos medios. Pero entonces ahí se empatan las cosas, porque justamente ¿qué es lo que hay? El diálogo sigue y sigue y sigue y no hay un programa. Y como no hay un programa, tampoco se va al fondo, sino que se dice, este año no vamos a ir al fondo, tampoco se dice que es el próximo, pero se deja abierta la puerta para que es el próximo. Entonces, en esa forma se está pateando el problema para el próximo gobierno. Patear el problema, Alfredo, hacer que el país tenga que endeudarse más. Y al endeudarse más, lo único que estamos haciendo es que se complique y se vuelva más difícil una solución. Pero los que anunciaban cataclismos en el país, que era el sector privado, ahora van a recibir exenciones de impuestos y están callados. Entonces nadie va a advertir de ningún cataclismo. Usted sabe que el año 2016, y en este canal, lo predije, Alfredo, el año 2016 hubo una fuerte recesión y una caída de depósitos. Lo predije el año 2015. El Ecuador tiene que ajustarse. No es posible salir de esto sin una recesión, pero hay que controlar esa recesión. Tiene que estar al mando de esa recesión el gobierno. No puede ser que una recesión se produzca por inacción y arrastre al país. Una cosa es, y lo he usado este ejemplo varias veces, que se vayan los dos motores y el piloto planee el avión y controle un aterrizaje forzado. Bueno, por lo menos que se desplome. Tenemos piloto. Alberto Dajic, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo.